Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes, día 25, nuestro cumpleaños, lo decimos hoy, hoy sí que lo es, que algunos anticipó ayer, y realmente hoy es de esos programas que, hombre, que para ser un cumpleaños, pues seguramente es de los más desagradables que podemos hacer o que hemos hecho seguramente a lo largo de todos estos años, donde la bajeza humana, digamos, asciende a velocidades brutales a la práctica, digamos, comunicativa de la clase política. Es de esos momentos donde uno se da cuenta de los personajes que tenemos delante. Obviamente estamos hablando de todo lo que ha sucedido con Errejón, de todas las cosas, de todo lo que cubre, de todos los hechos que han sucedido, por qué han sucedido ahora, porque lo fácil ahora es quedarse a contar el número de mujeres que supuestamente, decimos supuestamente porque la presunción de inocencia saben que la tiene todo el mundo, ha acosado el señor Errejón. Ya hablan de más de 12, solamente más de 20, más de 30. Habría que ver, obviamente, qué es lo que se considera acoso. Perdón, pero si acostarse con ellas. Y como ha dicho alguna, y luego no nos hizo caso, coño, pues eso no es acoso. Otra cosa es que hubiera violaciones, que hubiera denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. También ha empezado a salir otra gente como el señor sin padre, etcétera, etcétera, denunciados supuestamente, porque hasta que no haya denuncias físicas, esto es un circo. Y vamos a ser muy rotundos hoy. Nosotros nos gusta el análisis político, trabajamos en ello. Intentamos ver opciones, intentamos ver escenarios, todo lo que quieran. Nos repugna, obviamente, todo lo que hemos escuchado en las últimas horas, no vamos a decir lo contrario, no entendemos, lo decimos desde el punto de vista, si quieren incluso diremos, masculino, no entendemos algunas actitudes, la prepotencia, la chulería, todo lo que quieran. Y eso es suficiente para descabalgar a alguien de la política. Pero seguramente, y es algo que creemos que hay que hacer mucho hincapié, la hipocresía es lo que más falla en la política de este país. Miren, vamos a empezar diciendo una cosa antes de los titulares para que nadie tenga dudas. Seguramente el señor Pablo Iglesias tiene más cosas detrás que el señor Errejón. Ahí lo hemos dicho. Y también es bien conocido, como se conocía lo de Errejón. ¿Por qué aparece hoy Errejón y no aparece Pablo Iglesias? Que, por cierto, ha participado en Televisión Española, en un programa hace pocos minutos, donde, por cierto, la señora Macarena Olona le ha dicho literalmente que no tiene huevos. A partir de ahí se ha montado un pollo en redes por cosas miles, diciendo, él ha respondido que es basura. Imagínense ustedes que alguien llamara, yo que sé, a su mujer basura en la televisión pública. Es todo tan realmente lamentable, tan realmente vergonzoso, que uno a veces piensa si vale la pena hablar de esta gentuza. Y hablamos en general, porque al final uno está cansado de explicar cosas que parece deben hacerse de una manera, explicar cosas básicas y elementales, y te das cuenta de que ni este país tiene categoría política, ni este país tiene categoría mediática, ni este país tiene categoría para nada. Es de aquellas situaciones que uno se avergüenza. Y vamos a empezar a hablar de que hoy en principio iba todo del tema del señor Sánchez y le ha venido de perlas al señor Sánchez, que huía de hablar del tema Aldama, cuando le preguntaban si lo conoce o no, que parece obvio con los USBs y el disco duro que hay conversaciones donde Sánchez queda claro que conoce al señor Aldama, y se ha negado a contestarlo él y sus ministros. Suponemos
será como lo de Errejón, es decir, que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo admitía. Y hoy era el día para todos esos temas y de repente alguien ha activado, porque hay que explicarlo tal como es, alguien ha activado el tema Errejón. Alguno dirá, no hombre, no, que esto ha sido una labor de investigación de la señora Fallarás y el diario Público. Perdón, como ha dicho Macarena Olona, mis cojones, mis huevos. Perdón, si somos un poco vulgares, pero esta situación a veces donde la idiotez de mucha gente no entiende lo mínimo de la política, la esencia de la política putrefacta, que es lo que estamos asistiendo. Recordarán que hace 48 horas, lo comentamos aquí, sorpresivamente para el gobierno, Sumar se empezó a unir al PP en algunas votaciones. La señora Yolanda Díaz, por cierto, íbamos a decir de vacaciones en Colombia, en teoría trabajando en Colombia, y todo lo llevaba el señor Errejón. Era notorio, según dicen, que todo el mundo sabía las historias de Errejón. Como todo el mundo sabe las historias de Yolanda Díaz y su máster falso, el encubrimiento del pedófilo en Galicia, temas que aquí hemos recordado en múltiples ocasiones, pero a que nadie le ha dado fuerza. Pues había que dar un aviso a Sumar. Había que decirle a Sumar de que las cosas no se podían hacer así. Oye, pues activamos esta basura que tenemos aquí escondida. Oye, que tenemos amigos. La Fallarás, Público. Le colocamos una historia. Ella, como tampoco es que sea una tía muy espabilada, la lanza sin problema. Y luego damos un telefonazo. Oye, este tema es interesante. Y así funcionan las cosas en la política española. Problema. Que estos temas los carga el diablo. Y son muy difíciles de controlar cuando no tienes el control estricto de lo que va a suceder. Tú los puedes activar, puedes encender la mecha, pero jamás sabes dónde van a acabar. De todo esto vamos a hablar hoy. Hablaremos también de Iglesias, que dice que él no lo sabía, que lleva 5 años sin hablar con Errejón, y critica a Sánchez. ¡Qué casualidad! Porque dice que no se acuerda de las víctimas sino de sus pactos. Casualidad. Luego iremos a ese Marlaska que ha quedado en comisión, diciendo que no sabía nada, en pocas palabras. Moncloa, que quiere rápidamente cargarse a Ábalos y aceptar el suplicatorio lo más rápido posible, para que Ábalos siga confiando. Rechaza también la Moncloa el tema del aeropuerto de Ciudad Real, como diciendo, hostia, que tenemos que contar con todos. Y acabaremos haciendo una reflexión sobre intentar recuperar el norte. Recuerden cuando nosotros hablamos de calma y tranquilidad, nos referimos a que en cualquier situación compleja lo que hay que hacer es, como si fuera el fútbol aquel de la época de Cruyff, de la selección, aquellos que les gusta el fútbol, tocar, no precipitarse. Está claro que es escandaloso lo de Errejón, porque lo de Errejón no lo olviden, y es algo que ahí se le está descontrolando al gobierno. Era el portavoz de los socios de gobierno que tienen miembros de gobierno y donde parece nadie se había enterado de nada. Lo ponemos más fácil, que el portavoz de un partido que ayudara a gobernar en Francia fuera expulsado, echado, se fuera por acoso sexual. Y un partido además que ha hecho bandera de todos estos temas. El escándalo sería mayúsculo. No solo afectaría a ese partido, afectaría al propio gobierno. Y hay que recuperar el norte, no porque estas cosas no deban denunciarse, que deben hacerse, obviamente. Son acciones que a algunos, les confieso, no entendemos. También habría que ver, y insistimos, hasta dónde llegan esas acciones. Porque si es un tonteo, un intento de ligoteo, ¿qué quieren que les diga? Lo natural.
Si es una violación o algo parecido, Errejón, después de alguna de las denuncias, debería ingresar en prisión como cualquier otro ciudadano en estos casos. Ya veremos si Errejón, por cierto, aguanta la prisión. Porque esto le pueden explicar a Rubiales, que recuerden, por un pico la Fiscalía ya le acusó, y aquí parece que hablamos de algo más de picos. Con lo cual, se entiende que esto se puede disparar y descontrolar las próximas horas. Todo en un día, y empezamos ya donde el presidente Sánchez está acorralado totalmente y estaba intentando lanzar cortinas de humo con el tema, por ejemplo, de detenciones por temas de los incidentes en el fútbol, intentando lanzar temas, se había orquestado desde la Moncloa con algunos programas televisivos, y lo decimos con toda franqueza porque son informaciones claras que sabemos, para intentar hablar de estos temas los próximos días. Porque está claro que el gobierno no quiere que se hable ni de su señora, ni del tema del pasaporte, que de momento nadie lo ha activado, ni del viaje, aunque desea irse, ni de su hermano, ni de Koldo, ni el nuevo informe de UCO, ni todo lo que contienen esos pendrives y discos duros. E incluso rehuía las preguntas directas que le efectuaban las últimas horas a él y a los miembros del gobierno sobre si conocía o no a Aldama. Una pregunta muy estúpida. Si a nosotros nos preguntan si conocemos a fulano o mengano, hombre, seguramente, yo tengo muy mala memoria y más con los años, nos costaría recordar a cierta gente, pero es probable que el presidente en eso tenga buena memoria y se ha negado a responder. Es consciente de que decir una mentira lo va a llevar, entre comillas, al infierno de la comunicación, pero es que parece, igual que dijimos hace semanas, que Ábalos no se daba cuenta de que estaba muerto políticamente, Sánchez parece que tampoco se da cuenta que está muerto políticamente. Y él sigue obsesionado con intentar mantener el control, porque era humillante que ayer perdieran 8 votaciones nada más y nada menos que en el Congreso, y llevaban sobre 50 perdidas en lo que va de año, necesitaba recuperar el control desde el entorno de Moncloa del Congreso. Y no les gustaba nada que Sumar, de la mano de Errejón, hubiera llegado a acuerdos puntuales con el Partido Popular que parecía podían todavía crecer más. Recordemos las manifestaciones de la Chiqui y de algún otro ministro diciendo que no entendían nada. Y cuando a Sánchez le faltan al respeto, según lo que él considera es lo malo de las personas muy egocéntricas, cuando le faltan al respeto según su consideración, pues Sánchez es cruel. Y Sánchez, obviamente, como el partido de Errejón, sabían de las andanzas del señor Errejón. Algunas malas lenguas dicen que ese era un motivo por el que jamás podía aspirar a ser ministro. Cuando saltaron a la portavoz de Sumar, se le asignó la portavoz y ahora algunos dicen que ante su sorpresa, porque se imaginarán que esas historias no vienen de hace un mes, ni de Castellón, ni de hace 4 meses. Y Sánchez quería dar una lección a Sumar. Quería dejarles claro que no se sale del redil. Y esto funciona así. Miren, no sabe mal explicarlo tan claramente, pero creo que se va a entender muy fácil. Cuando hablas de información y contrainformación, creas escenarios para que sucedan las cosas. Lo general, lo habitual, lo positivo es tener controlados esos escenarios. Pero hay escenarios de más riesgo que a veces se complican o no sabes exactamente dónde pueden aparecer. Y aquí el argumentario es muy fácil. ¿De dónde ha salido toda esta información? De un supuesto anónima, que le envía un mensajito a la señora Fallarás, que está publicado. Oiga, ese mensaje lo puede haber enviado cualquiera, con argumentos, no lo vamos a negar. Y luego ha sido recuperado por el Diario Público, que como todos pueden imaginar, bebe de la mano del gobierno y de la mano, en muchas ocasiones, de Podemos. ¿Quiénes son los principales partidos que querían
dar una lección a Sumar. Oiga, escúchenos desde hace unos días. Podemos y el gobierno por salirse del redil. ¿A quién ha recordado hoy el presidente Sánchez cuando ha hablado del tema? En un tuit, obviamente, no se atreve a salir en público. A sus socios de gobierno, a Sumar, a Yolanda Díaz, diciéndole entre líneas: Yolanda, que de Errejón sabemos eso, pero de ti sabemos lo de los másters, que según ley deberías estar cesada, sabemos que protegiste a un pedófilo, que debías estar cesada, no te vuelvas a salir del redil. Y eso es la política real. La política que a veces es náuseas, porque esos datos salen cuando hay personajes absolutamente vergonzantes en la política. Porque creo que estaremos todos de acuerdo, supongo, cualquier persona decente lo estará, que se hace extraño en estas 48 horas de locura que la gente de Sumar se haya dado cuenta ayer por un Instagram de Fallarás. ¿Qué quieren que les diga? Si ustedes se lo quieren creer, en fin. Y que a lo máximo que diga algún representante de Sumar es que sabían de la vida disoluta de Errejón. Pero se había salido en redes lo de Castellón y otras historias y se habían borrado. Había participado incluso su jefe de gabinete, una representante ahora en la Asamblea de Madrid. Se sabía esos temas y se permitía a Errejón, ofreciendo a las víctimas, por llamarlas como ha dicho hoy alguno, soluciones para evitar que se conociera. Hombre, no es interesante que se sepa esto, pero es que en Podemos, ahora Sumar, ahora Podemos y Sumar, todas estas historias de cama son bien conocidas. E insistimos, habría más historias de Pablo Iglesias que de Errejón. ¿Saben una diferencia fundamental? Que a lo mejor Errejón se levantó de la cama y se fue. E Iglesias se levantó de la cama y la convirtió en ministra. Eso es un factor fundamental. La parte de inteligencia criminal, si quieren, de algunos y no de otros. Porque esta situación es tan lamentable que a pesar de tener una clarísima detonación política, se convierte en un tema difícil de controlar. Porque el objetivo era claro, llevar a Sumar al redil nuevamente de la legislatura en el Congreso. Desde el punto de vista de Sánchez ya saben que está muy desorientado y sigue pensando que ahí está la clave, en aprobar los presupuestos y todas esas historias. Como si la justicia no funcionara. Pues claro, se hace difícil porque empiezas las comparaciones. Por un pico, a Rubiales se le cayó encima la Fiscalía. Suponemos que si hoy se ha producido esta noche esa denuncia de esa actriz presentadora al señor Errejón y hay algo más que un pico, que parece, se supone que lo que hay es algo más que un pico, no solo le caerá a la Fiscalía, sino será detenido. Recuerden que no está aforado. E insistimos, no detienen al señor Errejón, que técnicamente sí, detienen al portavoz del partido que es socio del gobierno. Y eso, bien trabajado con información y contrainformación, señores del PP, que compararlo con Ábalos es un poco así, porque, como ha recordado alguno, Ábalos parece que pagaba. A Errejón se lo hacían gratis. No creo que tuviera facturas Ábalos, o sí, vaya usted a saber. Pero está claro que si hay un pago, pues oiga, hay un consentimiento. Tampoco hay que ser Einstein en estos temas, ni Ábalos tampoco.
Además, tiene una repercusión importante, y es que le queda claro a Sumar que el gobierno tiene suficiente información para cargarse al portavoz de su grupo, pero tiene suficiente para cargarse a su máxima representante, aunque sea vicepresidenta, si pasan alguna línea, porque es obvio y notorio, no porque lo explicamos nosotros y sacáramos la información nosotros hace unos años, que la señora Yolanda Díaz mintió en sus estudios y eso es una infracción grave de la ley, ¿sí? Lo registra la ley de altos cargos, que no se puede mentir en el currículum, y eso podría significar, o debería significar obviamente, su salida del gobierno. Además, en comparativas, cuando alguno dice, no, es que esta gente de Sumar no lo sabía, luego por otro lado te dicen, llevamos tiempo pendientes. ¿Alguien se cree que Yolanda Díaz, que encubrió durante años al pedófilo Santalices, creo que se llamaba en Galicia, que fue detenido por la policía recuerden, en el Parlamento gallego, en el despacho de Yolanda Díaz, porque era su asesor, se dedicaba a intercambiar fotos de menores, y se imaginarán que no jugando al tío vivo, se encubrió eso. ¿Cómo no va a encubrir al señor Errejón? Porque estos personajes que están en la política para vivir, para lucrarse, para hacer daño a la sociedad, le importa poco, en aquel caso los niños, en este las víctimas, por mucho que luego se llenen la boca. Y tiene un problema Sumar, porque además entra sangre, como pueden imaginar, la gente de Podemos. Y solo le ha faltado, qué casualidad, hoy aparecer en televisión en prime time a Iglesias, justo el día que fulminan a su amigo. Él dice que hace tiempo no habla con él, 5 años, y que él no lo sabía. Y agradece a Fallarás. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, qué casualidad, ¿eh? Porque fíjese que el año tiene 365 días, no sé el programa exactamente cuántas ediciones lleva, pero qué casualidad que el mismo día que aparece Errejón aparezca Iglesias a hablar de las víctimas. Ay, pobre, está muy afligido. Y que pobre Sánchez, qué mala persona eres, Sánchez, que no te has acordado de las víctimas y solo de la política, cuando yo, Pablito, el de lavabo al fondo a la izquierda, nunca, yo, Pablo Iglesias, nunca he hecho otra cosa que preocuparme por las víctimas. Mis cojones. Así de claro. Y ha salido, miren, saben que aquí no he entendido muchas ocasiones a la señora Macarena Olona, lo decimos con claridad, a la que por cierto, y no sabemos si nos escucha o no, pero seguramente a alguien le pasará, no habíamos visto, habíamos intercambiado mensajes en su momento, pero no nos habíamos visto hasta la presentación de aquel libro de Pablo Cambronero, donde curiosamente, para nosotros nos sorprendió, nos agradeció en público delante de todo el mundo nuestro trabajo, vamos a decirlo así de claro. Y pues hoy hay que ponerle, como se diría, una recompensa. Porque le ha dicho directamente a la cara, a la pregunta a la presentadora, algo así como cómo consideraba al señor Pablo Iglesias, le ha dicho a su cara, literalmente, y creo que es un momento importante, le sobra boca para criticar a los policías, pero le faltan los huevos para ser como ellos. Y luego le ha insistido, que me mire a los ojos, señor Iglesias. Si me va a llamar basura, ¿por qué le ha llamado basura? Tenga los huevos a mirarme a los ojos. Miren que nosotros, desde la calma y la tranquilidad, estas expresiones, ¡ay!, nos costaría mucho decirlas. Pero es que hay gente, como Pablo Iglesias,
que nació, y lo hemos explicado en más de una ocasión, políticamente, porque había un interés desde ciertos sectores del Estado en que la democracia se iba a degradar, que surgiera un movimiento para intentar que la gente se ilusionara con la política, por la degradación que había, que se fue de las manos por la ambición personal de Pablo Iglesias y por la ambición, vamos a decirlo así, claro, porque ahora parece que es obvio, follatil de este par de sinvergüenzas. Porque claro, si hace unos meses salió en redes el tema es de Castellón, de tocar el culo, vamos a decirlo así de claro, del señor Errejón, para que no lo sepa, borraron todos esos tweets, era un hilo, y donde según parece se ofreció a la víctima intentar esconder el tema con dinero. Y ahora resulta que todos, empezando por Pablo Iglesias, lo recuerdan como, ay, yo no hablo con él hace 5 años, pero algo había escuchado en redes y los periodistas de Madrid lo sabían. Por cierto, hay una periodista de Madrid que escribe en El País que también lo debe saber. Chavalina? Porque aquí al final todas estas basurillas se pueden saber. Pues si eso ahora lo damos como, bueno, todos lo debíamos saber porque leíamos Twitter, pues oiga, no hace mucho también salieron varios hilos sobre lo que hacía el señor Iglesias en los lavabos de los bares. Y no precisamente con fans. Y no precisamente sin imponer su voluntad. Miren, ¿recuerdan que hemos explicado en alguna ocasión la diferencia entre gente de mala fe, enfermos, podríamos decir, y gente del odio? Los principiamos hace pocos días en el señor Zapatero y el señor Sánchez, que sabemos que aquí no gozan de buena parroquia en este canal. Pero decíamos que, miren, había una diferencia, que Sánchez era un enfermo, egocéntrico, todo lo que quieran, pero era un enfermo. Que a lo mejor había que tratarlo, etcétera, etcétera. Mientras que Zapatero era una mala persona. Era un personaje sin infancia, traumatizado y peligroso. Pues miren, un poquito más allá a la izquierda tenemos el mismo doblete, la misma dupla. Errejón, él mismo lo dice, es un enfermo. No decimos nosotros, lo dice él, que está en tratamiento. Iglesias es un peligroso personaje. Y además, como ha dicho Macarena, cobarde. A Iglesias había gente que en la Moncloa tenía que entrar a su despacho, cantarle las 40 y se las cantaban, y él no lo va a negar, que no, Pablo, y salías con el rabito entre las piernas, y te las cantaban bien cantadas. Y si nos escuchas, Pablo, sabes perfectamente de qué te estamos hablando. Y demostrabas allá que ni eras agradecido, y que eras un ambicioso de narices. Que te importaba poco el país, te importaban poco los ciudadanos, y como pueden imaginar, las víctimas le importan 3 cojones a este señor. Miren, con Yolanda Díaz, oiga, que aquí saben que tampoco es de nuestro cariño, pero miren, no es muy inteligente. ¿Qué quieren que les diga? Lo hemos dicho más de una ocasión. Es como, perdón, Begoña Gómez, tampoco es que sea una tía muy lista, por eso no quieren que hable. Mira, con la gente que es así, mira, te puede dar hasta pena, ciertamente Yolanda o Begoña, oiga, que si se han equivocado, pues como cualquier hijo vecino, pues les tocará responder delante de la justicia. Con los peligrosos hay que atarlos a corto. Y que se sustituya, o la estrategia del gobierno sea volver indirectamente
a los Iglesias y Montero no dice nada positivo de la actitud del presidente ante sus problemas. Seguramente hay una diferencia, que Iglesias no quiere volver. Es consciente que el tiempo de Sánchez se está acabando y quiere crear esa extrema izquierda donde poder vivir durante muchos años de la política sin dar más golpe que con el glúteo. Que eso quizás estaría bien, que si se activa ese Me Too y desborda a esos dos medios que han fomentado por las peticiones del gobierno y se hace natural, porque fíjense que las víctimas parecen ser todas de izquierda y ninguna denuncia, con lo valientes que éramos. Es que saben que los líderes de izquierda son intocables, porque, a ver, si aparecen 12, 13 contra Errejón, ¿por qué no van a aparecer 12 o 13 o 24 contra Iglesias? ¿O es que alguien se cree que no es así? Y seguramente, lo decimos con todas las palabras, la primera persona que podría hablar de acosador contra Iglesias sería la señora Montero. Sería la señora Montero. Pero estamos delante de personajes vergonzosos, vergonzantes, con los cuales, oiga, si alguien quiere entretenerse un rato con ellos, perfecto, pero no merecen el mínimo respeto. En un día donde todo prácticamente ha salido alrededor de este tema, Marlaska ha ido a una comisión, ha dicho su versión, que él no sabía nada, se desliga del presidente Sánchez nuevamente, como diciendo, oiga, yo pasaba por aquí, sorprende que tanto ministro ignore tantas cosas. La Moncloa parece que está apostando porque lo del suplicatorio Ábalos se active lo más rápido posible. Ábalos parece que vuelve a creer que le van a salvar. Ábalos en eso está en tío vivo, porque hoy como no se ha hablado de él, porque se ha hablado de Errejón, aunque directamente se ha hablado de él, con aquella broma de que él pagaba, con lo cual no tendrá problemas, ya veremos si la Jessie entiende también que cobrar era suficiente para aguantar lo de Ábalos, que eso es otra historia. Y mientras el gobierno pues ha rechazado el tema de Ciudad Real, donde iba a desarrollar el aeropuerto, porque necesita no tener cabreado más todavía al Partido Socialista. Fíjense que al final todo se trabaja para intentar mantener la fidelidad del Partido Socialista a Sánchez. Pero insistimos en lo que hemos dicho al principio, cuando se usa elementos tan deleznables, asuntos tan vergonzosos en política, hay que intentar tener una comunicación, y estamos pensando en la oposición, muy concreta y no equivocarse. Porque ahora mismo se ha abierto un escenario donde las dudas, fíjense lo que ha dicho hoy creo que es directora de Público en su primera intervención, no, que no se piensen que esto es un tema de la izquierda, también hay políticos de otros partidos. Nunca más se ha vuelto a hablar el tema. No está controlado el tema como ellos desean y se les ha ido de las manos. Y cuando a quien organiza estos pollos se le va de las manos la situación, que por cierto es real, que nadie se imagine que se organizan sin ser reales, hay que trabajar con mucho cuidado la comunicación, no vayas a pillarte las manos. Y ahora mismo, si hiciéramos un ranking de quién se puede pillar las manos, obviamente, los encubridores serían los primeros. Los que han hecho acciones parecidas, supuestamente, claro, serían también los primeros. Y todo eso, ¿dónde nos lleva? Curiosamente, al partido del gobierno y a toda la esfera alrededor del gobierno. Porque de quien se habla en este Me Too son de periodistas cercanos a la izquierda, por ejemplo, del señor que no tiene padre, y supuestamente de acosos
a menores. Todo una historia que nos habían explicado, que algunos se habían creído, de la bondad, de la defensa de las víctimas, pero hay que recordar y no olvidar que quien deja en la calle a los violadores es la señora del señor Iglesias, del partido que fundó este acosador, según dice él mismo, admite, señor Errejón, y el señor Iglesias, que si hacemos caso a que las historias pasadas por redes de Errejón son ciertas, las de Iglesias también deben serlo, seguramente. Y esa gente es la que te dijo que iban a tocar el cielo, y parece, curiosamente, que no solo tocaron el dinero, sino que tocaron culos. Y somos finos y delicados. La situación no está nada controlada. Y seguramente ese afán de Iglesias de ponerse puntos, ojo a lo que puede salir las próximas horas, próximos días. Nosotros, a pesar de ser nuestro cumpleaños, bien, felicidades, 55 años, nos pueden felicitar sin problema en el canal, por redes, lo que les dé la gana, lo decimos con todo el respeto y el cariño, Les aseguro que no era nuestra ilusión hacer un programa tan asquerosamente lamentable en un día como este. Creo que vamos a estar mañana para explicar más historias y creo que vamos a estar el sábado para seguir explicando. Nos recordaba hoy alguien, nuestro querido Elías nos decía, joder, ni en tu cumpleaños te van a dejar descansar. Ya, pero miren, al final hay que intentar poner un poco de, vamos a decir, coherencia cuando la situación se despelota, nunca mejor dicho, y en un día donde más que nunca hay que intentar transmitir la calma y la tranquilidad, porque la gente se excede. E igual que tiene obviamente la presunción de inocencia cualquiera, el novio Ayuso, etcétera, la tiene obviamente el señor Errejón, aunque aquí parece que admita con su dimisión todo. Hay que ver, cuando lleguen las denuncias, como decimos, parece que hoy va a haber una, exactamente qué es lo que ha pasado, porque insistimos, no es lo mismo un beso, un pico, por mucho que nos hayan explicado y hayan puesto el listón muy alto en el gobierno y sus socios, que otras cosas. Aunque está claro, si por un pico pasó lo que pasó, aquí parece que ha habido más cosas, con lo cual Errejón debería empezar a plantearse si va a aguantar la tensión o cambiarse, seguramente, de profesional. Porque un muñeco roto en política tiene una trayectoria difícil. Y miren, Iglesias, con lo de la casa y todas esas historias que ha tenido, mujeres incluidas, que parece que aquello era un follómetro, el partido más que un partido, pues decir a Dina, a Tania, etcétera, 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 parece que cree que puede sobrevivir a una resurrección. De Errejón, olvídense, políticamente ya no existe. Nosotros, como decimos, vamos a intentar estar mañana a pesar de todo, también el sábado, aunque estamos de movilidad, pero una movilidad de esas de pim pam pam, que vamos y volvemos. Tienen las aportaciones, así me hacen algún regalito, y si alguien obviamente me quiere enviar algún regalito, pues oiga, ¿qué quieren que les diga? Ya saben dónde estamos, nos contactan, nos envían unas botellas de vino, que siempre nos van bien, aunque si se enteran el doctor nos va a matar, pero bueno, ahora que va a llegar Navidad un jamón, que eso ya sé que alguno de los oyentes lo hizo el año pasado, se lo agradecemos mucho y está buenísimo. Un abrazo a quien nos lo envió, lo sabe él. O últimamente nos gustan mucho los quesos esos curados y tal. Vamos a hacer un poco de proselitismo. Porque al final, oiga, cuando uno explica las cosas de forma transparente, se puede hablar de todo. Cuando uno
hace lo que hacen estos políticos, mejor que se callen. Nosotros nos vamos a emplazar casi seguro a mañana, como siempre decimos, seguimos.